Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hace unas cuantas semanas uno de vosotros me hizo notar un detallito en la carta de la muerte, que digamos me resultó interesante, aunque no exactamente por sí mismo, sino por lo que me llevó a descubrir. Si miráis en la miniatura que presenta este vídeo, veréis que hay está destacada una parte de la carta de la muerte, en la que se puede apreciar una flecha que parte de aquí, del pie de la muerte. Y alguien me preguntaba qué era esa flecha y por qué apuntaba hacia el fondo y tal. No es una flecha, aunque en algunas versiones del Rider-Waite puede parecerlo porque está un poquito cortada su conexión con el pie de la muerte, pero en realidad es una espuela. Las espuelas de los caballeros tenían muchas veces esa forma porque era una forma de defensa, era más difícil atrapar al caballero por los pies o hacerle daño en los pies, y también servía para picar espuelas y, digamos, espolear a los caballos de forma a veces muy cruel porque eran muy puntiagudas, ¿no? Entonces la espuela era así, tenía esa forma como de flecha, y eso es lo que es, ¿no? Pero da la casualidad de que, o no casualidad, igual fue intencionado por parte de Pamela, no lo podemos saber, de que está señalando al fondo, y el fondo sí nos parece interesante porque digamos que representa una escena que nos puede ser familiar. Pamela, que aparte de crear el tarot Rider-Waite-Smith, era ilustradora, ponía mucho detalle a sus paisajes y a sus fondos. Ya tenemos varios vídeos sobre el tema, sobre cómo incorporaba los paisajes de las zonas donde vivía o veraneaba a sus tarots, a su obra en general. Y aquí tenemos otro ejemplo del detalle que ella le metía al tema de ilustrar de fondo, ¿no? Porque tenemos un paisaje, de nuevo os remito a la miniatura, y también en internet, si no tenéis la carta en las manos, en internet podéis encontrar muchísimas imágenes a buen tamaño para que lo veáis mejor que aquí. Podéis observar que de fondo está hay como un río y una barca o barco atravesándolo, ¿no? El río evidentemente es una alusión, porque estamos hablando de la muerte, al río Estigia, que en la mitología griega era el río que atravesaban las almas para llegar al otro mundo. Y como sabéis, en la antigua Grecia y en la antigua Roma había la costumbre de enterrar a las personas con una moneda en la boca. El famoso óbolo de Caronte, porque Caronte era el barquero que transportaba las almas a través de ese río, del río Estigia, y no lo hacía si no recibía su pago, y el pago lo llevaban las almas en la boca, lo llevaban los muertos en la boca, y el alma se suponía que lo tomaba de ahí. Ya sé que suena muy absurdo, pero era la creencia de la antigüedad, y todo el mundo tenía que ser enterrado con esa moneda. Si no lo hacían, se pensaba que su alma no iba a poder hacer el traslado y que se iba a quedar para siempre en la orilla del río Estigia, lo cual no era muy bueno, evidentemente, ¿no? Entonces ese río, el río de la muerte, el río que atravesaban las almas, está presente aquí. En el río hay un barco. ¿Puede ser esta la famosa barca de Caronte, el barquero que atravesaba las almas? Puede ser, pero su forma, el hecho de que tenga una vela, recordemos que era una barca de remos lo que tenía Caronte, el hecho que sea una barca de vela, el hecho de su forma, si la observáis, la vela tiene una forma muy particular, nos hace pensar en un barco egipcio. Y es que también los egipcios tenían la creencia de que las almas en determinada parte de su viaje atravesaban un río. No recuerdo si el Nilo en concreto o un río mitológico, no lo sé. Atravesaban un río también para llegar al otro mundo. Además, la barca es un símbolo espiritual muy importante en el antiguo Egipto,
se suponía que también el sol estaba asociado a una barca, etcétera, etcétera, ¿no? Los egipcios eran un pueblo que digamos, basaba mucho su espiritualidad en el agua, porque era un bien escaso y el agua para ellos era un símbolo espiritual muy importante, y el río, en concreto el río Nilo, también. Entonces, digamos que como Pamela estaba involucrada en la Golden Dawn, y la Golden Dawn, como casi todas las sociedades secretas de la época, tenía una profunda arraigo en la mitología egipcia. Y volvemos a lo de siempre: Egipto en el siglo XIX y en comienzos del XX, que es donde se desarrolla el tarot Rider-Waite, que aparece en 1909. La mitología egipcia estaba muy presente por el tema de las excavaciones arqueológicas. Muy pocos años después de aparecer el Rider-Waite Smith tenemos el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto por la arqueología como por la influencia también a nivel arqueológico de los descubrimientos hechos cuando Napoleón conquista Egipto, etcétera, etcétera. O sea, tenemos unos cuantos, alrededor de un siglo antes. En fin, que tenemos un montón, pero un montón de influencia, por no hablar de la teoría, que en aquella época estaba bastante aceptada, de que el tarot provenía de Egipto, que todos sabemos que no es así, que no está demostrado, pero vamos, que digamos... la simbología egipcia siempre está ahí, ¿no? ¿Y qué más? Pues os puedo comentar que detrás, ya mirando, dejándose los ojos, porque uno tiene que mirar yo un poco casi con lupa, en una de las orillas del río, y a eso parece que está apuntando la espuela de la muerte, parece, no creo que sea así, pero parece, hay una cueva. Hay la entrada de una cueva. Eso ha intrigado mucho a la gente. La cueva es un símbolo espiritual también, porque está presente en muchas tradiciones. La cueva, por ejemplo, Jesucristo fue enterrado, era una práctica corriente en su época, en una cueva de la que en cuya entrada se colocó una piedra, y cuando resucitó la piedra se encontró retirada. Entonces la cueva es un símbolo de la muerte y la resurrección, por tanto, en la religión cristiana. La cueva también es el símbolo de la noche oscura del alma, que comentan todos los místicos. La noche oscura del alma es un concepto muy complicado de explicar, pero simplemente es el momento en el que el alma, antes de su iluminación y de su encuentro con Dios, entra en un estado como de sentirse perdida, de sentirse desorientada, abandonada, como que se siente sola, como que de pronto parece que ha perdido la motivación, y en ese momento es cuando Dios la encuentra, la rescata y llega a la unión mística. Esto está muy mal explicado, yo lo sé, pero es más o menos así. Y para más detalles, pues podéis leer a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y a todos los místicos que os ocurran, que os lo explicarán mejor que yo, pero vamos, que la idea es que la cueva representa un poco eso, la muerte antes de la unión espiritual, tanto a nivel literal como a nivel místico, ¿no? La idea de la barca también, y esto lo meto ya en un contexto un poco más extenso, nos puede llevar a pensar de que la muerte que está atravesando toda la carta de la muerte, literalmente la causa de todas las muertes que vemos en la carta, desde las de delante hasta, bueno, ahora os comentaré más sobre lo de detrás. La causa de todas las muertes que vemos en la carta, pues es posible que sea una peste o epidemia. Y las barcas antiguamente se utilizaban para llevar noticias, y es posible que la barca estuviera alertando a la gente del tema de la peste, porque además la barca era la forma más segura de hacerlo sin arriesgarse a contagios, siempre que no se tocara tierra. Era uno de los motivos por los que los viajes por mar eran más populares durante muchos años que los viajes por tierra. A ver, muchas veces más rápidos, porque eran como atajos, muchas veces más seguros, menos probabilidad de bandidos, a no ser que dieras con pirata, menos probabilidad de enfermedades, a no ser que ya viniera alguien enfermo a bordo, etcétera, etcétera.
Entonces el barco podría estar, digamos, informando a la gente de una epidemia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque aparte de que los personajes de delante, tirados en el suelo, dan una impresión de estar enfermos, muriendo de algo que no es una guerra, evidentemente, en la parte de atrás hay montones de siluetas negras, si observáis, que algunas parecen árboles, otras parecen personas, otras parecen cruces. Pamela no ha metido mucho detalle, pero nos deja la intriga. ¿Será que hay más muertos en el rastro de la muerte, del caballo de la muerte? ¿Será que hay como una gente enterrando a sus muertos? ¿Será que hay como una epidemia? Porque además la muerte aparece en un caballo blanco, en un caballo pálido, que es como la muerte cabalgaba, según la Biblia, como uno de los jinetes del Apocalipsis. ¿Será que el jinete de la peste viene detrás de ella? Bueno, eso ya son especulaciones. Bueno, y pues ahí lo dejamos. Como veis, suele ocurrir con el Rider-Waite-Smith. Un pequeño análisis a veces puede llevarte a muchísimas cosas. Y bueno, ahí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os pido que os suscribáis al canal, que le deis me gusta, utilicéis el botón de gracias, que compartáis, y os emplazo para el próximo vídeo. Además os recomiendo que os acerquéis a mis redes sociales, que está ahora mismo en proceso un sorteo y quizá os interese participar. Venga, un saludo y hasta la próxima semana.